Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dresig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo, y de qué libro nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Hoy vamos a colocar un libro en el anaquel. Podemos decir que ya tiene una etiqueta, no sé si es una etiqueta, pero vamos a agregar un libro que refiere a estudios culturales judíos, al pensamiento judío, estudios culturales, filosofía judía, en este caso contemporánea. Es un scholar, un estudioso, un investigador. Bueno, primero el nombre, Asher Bieman. Ya reseñamos un libro de él, publicado recientemente, que era un libro que recuerda, Jorge, el tema iba de el periodo, digamos, dentro de lo que convenimos llamar pensamiento judío contemporáneo, o moderno, en que se verifica un giro de el último periodo de lo que podremos llamar el último periodo de la Haskalah, de la ilustración judía, hacia lo que se dio en llamar el renacimiento del pensamiento judío, que tenía que ver con el descubrimiento de las raíces judías y el pensamiento judío de Europa Central, con el abandono de el formalismo kantiano y el sueño de un renacimiento del judaísmo, que era al mismo tiempo un renacimiento respecto de las formaciones más tradicionales, formalistas, académicas del judaísmo, ¿no? Y que estuvo liderada sobre todo por Martin Buber, y en la que luego participó, por supuesto, Franz Rosenzweig, y la reacción era con lo que se identificaba como el legado lastre de algún modo del pensamiento de Mendelssohn, de Kant, de Hermann Cohen. Era una renovación que venía de la mano también del descubrimiento de la mística judía, de cierto florecimiento del folk, del nacionalismo, la entronización de la idea sobre todo del pueblo judío. Bueno, a todo este giro se dedicaba el primer libro que reseñamos de Asher Bieman. Este libro que vamos a reseñar hoy, Dreaming, que lleva por título Dreaming of Michelangelo, o sea, soñando a Miguel Ángel, y lleva como subtítulo este libro Variaciones judías sobre un tema moderno. En este libro que reseñamos hoy, el tema tiene que ver con cierta atención / obsesión / amor de el pensamiento, las intelecciones y hasta sobre todo la imaginación judía en el siglo XIX y el siglo XX, por la figura de Miguel Ángel, y en la figura de Miguel Ángel, sobre todo, en general la figura o el paisaje del Renacimiento italiano, y de Italia y del Renacimiento italiano. Es decir, no es un libro sobre la recepción histórica de la figura de Miguel Ángel y sobre todo del Moisés de Miguel Ángel en los autores judíos, ni es tampoco un tratado de historia del arte, sino más bien sobre la imaginación judía
entendiendo imaginación no como ilusión, no como evasión, sino al revés, en su sentido positivo de sueños y de imaginación, como la producción de imágenes, como los pensadores judíos, o como cierto universo de pensadores judíos del siglo XIX y del siglo XX, imaginaron, soñaron, se inspiraron, amaron a Miguel Ángel, la obra de Miguel Ángel en particular, y Italia en general. Una Italia soñada, es decir, de alguna manera inventada, pero de nuevo, acá inventada no es una palabra derogatoria, no connota falsedad o error o imprecisión, sino como precisamente la figura de Miguel Ángel e Italia se convierten en disparadores, diríamos hoy, ¿no? En argumentos, en excusas para filosofar, para pensar, para poetizar, etc. Por ejemplo, el ensayista que es mencionado en el trabajo de Asher Bieman, el ensayista, por ejemplo, por dar un ejemplo, Rodolf Borchardt, quien es el traductor de una de las más singulares, valga la redundancia, traducciones de la Divina Comedia al alemán. Rodolf fue arrestado por las SS junto con su mujer, deportados a Innsbruck. Lo mismo, por ejemplo, Walter Benjamin, quien en 1912 escribe un diario de su viaje por Italia, que está editado en español, ese diario. Está editado por una editorial española, es conseguible ese diario. Es el viaje a Italia y a Ibiza. Y esta relación particular entonces, y ahí vamos a circunscribir el ámbito, no solo de los judíos en general por Italia, y también por Miguel Ángel, sino los judíos alemanes. El texto ubica sobre todo la cultura judía alemana, que por otra parte el texto también son como cajas que van una dentro de la otra, un juego de cajas, que es también la obsesión alemana durante el siglo XIX y el siglo XX por la cultura italiana, ¿no? Dentro del gran universo de la obsesión o la fascinación de la cultura alemana por Italia, la cultura judeo-alemana es un capítulo fundamental. Ahora, ¿qué tipo de relación? Y acá el autor Asher Bieman cita a otro autor judío nacido en Breslau en 1893 y fallecido en Tel Aviv, Walter Benjamin Goldstein, quien hablaba de amor, de el amor de los judíos en general por la cultura europea. Ya no hablemos de la cultura italiana, no de la cultura europea, donde la cultura italiana o la alta cultura italiana va a ser como una condensación, ¿no? Pero es interesante porque dice Asher Bieman que entonces el análisis ya no es de aculturación, de asimilación, de simbiosis, sino de amor. El tema es el amor. O sea, es, por supuesto, dice el autor, es un amor no correspondido. Un amor no correspondido. Y concretamente se refiere a un amor desdichado en el Galut, en este periodo, ¿no? Un amor desdichado
porque no correspondido. También, entonces, uno de los temas fundamentales en este libro es el amor, una categoría, el amor. El amor, entonces, por lo lejano, por otra cultura. El amor que dispensaban los judíos europeos en el siglo, y las élites o los intelectuales judíos europeos en el siglo XIX y parte del XX, por esa cultura europea cuyo paroxismo, epítome, era precisamente la alta cultura o la gran cultura renacentista italiana, por una razón particular, porque representaba la humanidad. Él cita, el autor, a un importante autor danés, George Brandes, muy importante, quien, judío danés, quien se refería a que Miguel Ángel, concretamente, no era el símbolo del Renacimiento ni del mundo cristiano, sino que era la conciencia de la humanidad. Y en esto que tenían esos judíos europeos destacados, era reivindicar la humanidad, ¿no? Y ahí veían en Miguel Ángel la figura más elevada de ese ideal de humanidad. Por supuesto que Asher Bieman, el autor, puntualiza que la gran figura es el Moisés de Freud. Freud, como judío vienés, europeo, se detiene en el Moisés de Miguel Ángel, y el libro ocupa mucho en eso, pero también el libro aclara que no se va a dedicar exclusivamente al Moisés, porque esta atención sobre Miguel Ángel, y no sobre el Moisés, sino por la Capilla Sixtina, o la Capilla de Medici en Florencia, la Cappelle Medici en Florencia, había estado en la obra de, y no podemos dejar de hablar del poeta Heine, ¿no?, que cuenta de sus viajes a Italia, ¿no? Entonces, una cosa muy importante en este libro son los viajeros, sobre todo los viajeros judíos alemanes, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Heine, mencionamos antes los viajes de Walter Benjamin, y también las menciones, ¿no?, en Hermann Cohen, en Simmel, el filósofo Simmel, en Rosenzweig, en Buber, también en escritores judíos italianos, como los poetas David Levi y Giuseppe Revere. Pero, como digo, es un amor no correspondido, ¿no? Es un amor no correspondido. De modo que es un libro fascinante sobre una fascinación. Es un libro fascinante acerca de una fascinación muy particular. Y para terminar, por supuesto, aparece Stefan Zweig, aparecen los grandes galeristas, ¿no?, los Marchand judíos muy importantes, entre ellos Moritz Oppenheim, que coleccionaban arte renacentista o italiano. Pero para terminar, Jorge, una anécdota. El famoso músico Kurt Singer recuerda de los seminarios del filósofo judío Simmel en su casa en Frankfurt, y te leo lo que dice Kurt Singer. Esto citado en el libro, ¿no? Esto está en el libro. Nos reuníamos en su sala de estar, se refiere al filósofo George Simmel, donde la señora Simmel estaba sentada debajo de una gran reproducción de Botticelli sirviendo té. Bueno, con esta cosa muy representativa, anecdótica, pero al mismo tiempo representativa de este amor no correspondido, podemos culminar la reseña de hoy recomendando el libro. Siempre hacemos alusiones también al libro, digamos, técnicas o datos o señas particulares.
como dijimos, del título del libro, Soñando con Miguel Ángel, ¿no? Con Miguel Ángel, Dreaming of Michelangelo, y como subtítulo, Variaciones judías sobre un tema moderno, ¿no? Traducido al español. El autor Asher Bieman, y fue editado por Stanford University Press, California, en el año 2012. Bueno, es un libro bastante actual y que sin duda vamos a tomar en cuenta como recomendación para internarnos en estos pensamientos en torno a el pensamiento judío, justamente. Muchas gracias, como siempre, Pablo, por habernos atendido, y esperamos contar contigo también dentro de un par de semanas. Claro, Jorge, gracias a ti. Gracias y hasta la próxima.